La educación mediante las TICs tiende a ser un alivio para la comunidad educativa en general, particularmente en un medio en el que cunde la pandemia del coronavirus por doquier. Es una educación que se repotencia, máxime cuando de alguna manera cunde la amenaza de una condicionalidad natural que afecta los procesos y las teorías en general. La educación mediante las TICs en Colombia ha tenido quizá un alcance todavía limitado, por cuanto las políticas ordinarias de orden neoliberal y de asignación de instrumentos de conectividad han sido ordinariamente precarias en materia de cobertura y de dotación de la población educativa con estos computadores o medios de interacción. Y ello se patentiza en el momento en que llega la pandemia, porque no todos los estudiantes parecían tener la misma dotación. Igual sucede en otros países de América, con los mismos fenómenos críticos en las políticas de globalización. Y también sucede en el ámbito de la seguridad social, donde particularmente continentes como Europa o América o incluso Asia resultan con una gran limitación de recursos para enfrentar problemas de salubridad, justamente en el momento del azote de la epidemia a nivel mundial. Entonces, la crisis en las políticas públicas es probada en aquellas materias de la seguridad social, la educación, la salubridad, en que por alguna razón del discurso ideológico ordinario y de los actores de poder se ha omitido enfatizar en aquellos matices cruciales para la sociedad, como los inherentes justamente a su supervivencia, a derechos convivenciales, de asistencia social, y se ha enfatizado quizá en otros aspectos de competitividad, de armamentismo e incluso de industrialismo, eventualmente antiecológico. Quizá como aquel que describía Ray Bradbury en su cuento El Dragón, un industrialismo que de alguna manera tenía arrinconada a la sociedad con alto índice de contaminación, avasallada ante un cambio climático, una volatilidad de los aires puros, esfumados efímeramente por aires impuros, por falsos polvos convertidos en lodos de contaminación que se revirtieron en un efecto invernadero, que se revirtieron en un calentamiento global, en un deshielo polar, que también amenazaban ampliamente a la sociedad sin ninguna acción de discurso ideológicamente antagónico para contrarrestar una eventual debacle derivada del impacto de la actividad humana antiecológica en el momento de la llegada del coronavirus, que parece cambiar momentáneamente algunas de estas condicionalidades del discurso político ordinario de la actividad humana, eh, al imponer una cierta vuelta a la patria natural de la descontaminación y de un mayor espacio para algunas criaturas de la fauna y de la flora, claro. Y entonces los errores que ha habido en la sociedad, como los errores críticos de abastecimiento a partir de fauna silvestre, han podido llevar a la sociedad en general a una etapa crítica, transitiva, de exposición a una pandemia, situación que de no modificarse en ese mismo discurso ideológico de acción humana, de interacción o de interrelación con el mundo natural, podría generar una eventual subordinación de la especie humana al problema pandémico a futuro. Entonces es preciso que haya un cambio paradigmático, un cambio ideológico, un cambio en la manera de asumir las realidades afectantes del momento. Y ese cambio cambia por variedad de discurso de poder o el discurso ideológico que ha estado de espaldas, que ha estado contrapuesto al mundo natural o a un aprovechamiento racional de los recursos del mundo natural.
Entonces, si se modifica el discurso, si hay inclusive una actitud cosmopolita, de solidaridad, de integración, los horizontes podrían ser muy distintos de los horizontes catastróficos que se avecinan con los actuales aspectos fenomenológicos de corte ideológico aparentemente ajenos a los principios de la solidaridad, de la integración, de la democracia cosmopolita o multilateral para afrontar los problemas del mundo. Por ejemplo, el mismo problema pandémico muestra una severa carencia de factores de unión para confrontar el problema de la epidemia a nivel mundial. Entonces sí, pero sí se depende de que si en algún momento se descubren vacunas, se compartan. De que mientras no se descubran haya factores de solidaridad para mitigar los factores de hambre y de pobreza de sociedades victimizadas por el hacinamiento o por la pauperización económica, producto de unas políticas económicas antagónicas de su bienestar, antagónicas de su salubridad, de su equilibrio económico. Entonces, estas ideologías, de alguna manera contrapuestas a la regulación económica de la economía para el bien común, también han llevado al individuo a un momento crítico y transitivo en las sociedades, particularmente en momentos de pandemia en que la responsabilidad social debiera ser justamente actuar de una manera humanitaria, solidaria, para ayudar a todos aquellos sectores vulnerados o discriminados que resultaran marginados por la pandemia, ya que esto requiere de una solidaridad social muy amplia, por particularmente ante las gravosas situaciones de tipo calamitoso generadas por el virus SARS-CoV-2, que ha sido el generatriz del coronavirus a nivel mundial. Los índices exponenciales indican que la humanidad debe entonces abocar un serio aislamiento social o confinamiento, una seria política de prevención de la epidemia y que no debe subestimar el embate de esta actuando como si esta no existiese, porque esto no es coherente con lo que es en sí el síndrome de mortalidad exponencial presentado a nivel mundial como producto del impacto profundo de este dragón de la pandemia, inusitadamente catastrófico, a pesar de su origen natural, pero que en el fondo es producto de una relación con el mundo de la fauna silvestre que ya venía en crisis. Es producto de un antiecologismo o de una crisis en el paradigma ecológico del ser humano de alguna manera. Además, la falta de estudios para la búsqueda de vacunas o la insensibilidad frente a los clamores de la comunidad cuando se advertían los peligros pandémicos muestra que el discurso ideológico de la globalización o incluso del totalitarismo tenía otras preocupaciones, quizá preocupaciones de poder, de expansionismo, de armamentismo, de dominación, pero que eran totalmente ajenas a la salubridad. Y esos errores se cobran, porque el hombre no está en un mundo amorfo o vacío, sino en un mundo rodeado por seres naturales, minúsculos o mayúsculos, con los cuales tiene que aprender a buscar equilibrio. De lo contrario, peligra su supervivencia, necesariamente. Y ese aprendizaje ha sido un coste a través de la historia de diferentes culturas que han aprendido a convivir con el mundo natural en armonía. Puede ser el mundo indígena, puede ser el mundo de las primeras civilizaciones. En fin, en diferentes estadios el ser humano ha ido teniendo como esos hilos invisibles del silencio, de la interrelación con el mundo natural, y ellos han podido sufrir una ruptura como consecuencia de una visión equívoca del industrialismo a margen del desarrollo sostenible. Esta también es una forma de dragón aniquilador de los propósitos de supervivencia humana. Y por esto Bury posiblemente advertía que la indiferencia humana, buscar un industrialismo que esté al margen del desarrollo sostenible, pues podría llevar a un avasallamiento, a una impotencia frente al arrollamiento impávido de una maquinaria eh, industrialista al margen de lo ecológico. Entonces, esos errores
que provienen de una actividad humana al margen del cuidado ambiental se pueden pagar caro porque la naturaleza tiene un equilibrio y cuando el hombre se revela, como en alguna cita lo mencionaba Juan Pablo II, en alguna de sus encíclicas, eh, cuando el hombre se revela, entonces viene un castigo a esa rebelión. La naturaleza tiene métodos en ocasiones muy selectos, muy matemáticos, muy rigurosos, de contrarrestar el impacto negativo de la actividad humana. En ocasiones ese método de contraprestación, ese método de regulación de la naturaleza, es un método rigurosamente temático que obedece a constantes funciones, valores de cálculo matemático en el tiempo. Pueden ser epidemias que en el curso de 30 años hacen la normalidad con factores exponenciales. Puede ser el dengue, en mente, chikungunya, zika, enfermedad de Chagas. Pueden ser interacciones entre dengue y malaria, donde de pronto se invierte la malaria, pero aparece dengue. El dengue es como una versión, azote de la hernia causada por mosquitos. Y estos no desaparecen totalmente, sino que dependen del clima, del permite o no permite que sus factores sigan persistiendo. Entonces, si hay un desequilibrio porque hay minería así de estructuras ideales Y o Z, en un país como Colombia, aparentemente era tan organizado y tenía regularidades donde ya no existía la maldad, incluso existía un ejército que era el doctor Manuel Patarroyo, que tenían una lucha antiepidemiológica, entonces una enfermedad desterrada. Entonces, ¿por qué reaparece la enfermedad de haber desaparecido? Prácticamente 26 años, 30 años después, cuando de alguna manera eran las naciones venezolanas hacia el país continente, hacia Colombia, por ejemplo, aparece la epidemia nuevamente o aparece el enfado, la patología de la malaria. Supuestamente en realidad demuestran que ya se había invertido la enfermedad al aparecer dengue, porque hay alguna manera un desequilibrio que se entiza, que parece visible, como lo es hoy el virus, pero ese desequilibrio está allí, como toda esa realidad del hombre a través de la minería ilegal, estructuras ilegales múltiples que en la naturaleza. Ese desequilibrio conlleva que reaccionen ante la malaria y otras. Y algo todavía es APR, que ya sé que desapareció. Y yo hace que Colombia era aquí modelo como el de Venezuela, que supuestamente tenía la convivencia paralela con el dengue, sin ningún tipo de enfermedad o desaparición de patología, porque está verificando un desequilibrio sistémico o ecosistémico simplemente. Producto de acciones o producto más bien de ese impacto negativo de actividad humana, de sopor, minería ilegal o por otro actividad de pronto trastornan lo natural. Por eso decía José en su libro La Hora justamente que va a tornar hambre, ¿no? Y el caso es al contrario. El hombre era como que cuando su apego humana es negativo. Entonces, a veces vamos a hacer como selva artificial y vas a tornar hombre por ver el un cambio climático y calentamiento global sin ser necesariamente una conecta con calentamiento global o acción de temperaturas excesivamente desequilibrio sistémico para aparecer patología. A ver, último
cambio climático es pesado. La variedad iba nuevamente a esa. Esa es la explicación para que las terradas aparezcan emergentes en ese lado posible. Entonces, nosotros hoy en día climático puede estar con la técnica, una especie desde el cuidadente para que tipo de factores virulentos ustedes tapan estos generados a la humanidad.